la clase y vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve bien lo que estoy poniendo en pantalla, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. De esto se trata lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Está? La inflación y el debate entre el monetarismo y el estructuralismo. En base a todos los temas y fundamentalmente en lo que es inflación y desempleo. Bien, ¿cómo definiría la inflación? Que aumentan los precios. Bien, pero solamente con eso la verdad que no me están diciendo qué es la inflación. ¿No? O sea, el aumento de los precios es una característica, pero tiene varias cosas que debemos agregar. La primera lo ven ahí en el texto, ¿no? El aumento sostenido. ¿Eso qué quiere decir? Todos los meses aumentan los precios. ¿Está? Pierde valor la moneda. La moneda pierde valor porque cada vez los productos valen más. Bien, además de esto, ¿qué otras características, qué otras cosas me pueden decir acerca de la inflación? El hecho que aumente el precio de la carne, ¿implica que hay inflación? ¿Qué les parece? Y no, en realidad para que haya inflación no solamente tiene que aumentar un producto. El aumento debe ser sostenido y debe ser generalizado, o sea, todos los productos aumentan en el precio. Y la otra característica que estoy viendo ahí es la persistencia en el tiempo. O sea, todos los meses y a lo largo de varios meses estamos encontrando que los precios siguen aumentando. ¿Es buena o es mala la inflación? Mala. Porque sí, está bien, es mala. ¿Por qué? Y porque no van a alcanzar las cosas. Porque si no aumenta el sueldo también. No te escucho. Porque si no aumenta el sueldo también no van a alcanzar la plata. O sea que cada vez podemos comprar menos cosas con el dinero que tenemos. Claro. Bien. ¿Y eso qué trae aparejado? Si todos los meses aumentan los precios, la verdad es que no sé cuál es el precio que le tengo que poner a mi producto. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, yo como productor, como comerciante, ¿y cuánto vale esto? ¿A cuánto lo tengo que vender? ¿Se entiende? Yo consumidor, y yo compro, si total mañana va a aumentar de precio, qué sé yo, si es barato, es caro. ¿Se entiende? O sea, hay una desorientación en el mercado muy fuerte con el tema de la inflación. Si hay inflación, ¿y cómo voy a invertir? O sea, si yo no sé, primero, ¿cuánta plata voy a necesitar para...? Imagínense, la inversión es comprar un terreno y hacer un edificio de, qué sé yo, 5 pisos. 5 por 3, 15 departamentos. ¿Está? Imagínense que yo para hacer un edificio de 5 pisos y que alberguen 15 departamentos, necesito más o menos $1 millón de dólares, $1 millón y pico de dólares. ¿Está? Con inflación, pongo esa plata en un terreno y me pongo a edificar. Si no sé, primero no sé si realmente eso es lo que vale, o en la medida en que pasa el tiempo, al final termina saliendo fortuna que no sé si lo voy a poder terminar. Segundo, ¿y a quién se lo voy a vender? Si la gente cada vez gana menos. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente que la inflación desalienta la inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. ¿Están de acuerdo? Sí. El déficit fiscal. Bueno, si en temporada de inflación la gente comienza a no pagar los impuestos, ¿sí? O bien el gobierno tiene un problema fuertísimo también con la inflación. Porque normalmente, ¿ustedes vieron las facturas de ABL? ¿Alguna vez?
La factura de alumbrado. No, yo no. ¿No? Bueno, pero básicamente el tema, ¿saben cuál es? Que el gobierno imprime la factura con una fecha de pago de más o menos un mes. Con lo cual, desde el momento en que está facturando determinada cosa hasta que se hace con el dinero, se le hicieron casi 2 meses. Con lo cual, imagínense que más allá de tener prevista esa demora en el tiempo, lo que no tiene previsto es que durante esos 2 meses lo que termina cobrando va a tener un valor relativo, qué sé yo, un 10% menos. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente tenemos un problema y es que se acentúa el déficit fiscal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Sí o no? ¿Lo puedes repetir, profe? Creo que no. Bueno, vos fijate, imagínate que vos vendés un producto, ¿sí? Y el pago de ese producto lo vas a recibir dentro de 60 días. ¿Sí? Dentro de 60 días, dentro de 2 meses, la plata que recibís, ¿vale exactamente lo mismo que hoy? Ah, no. Claro, Bueno, vale ese es el menos. problema que tiene el gobierno con los impuestos. Por eso se acentúa el déficit fiscal. ¿Me explico? Sí, sí, ahora sí. ¿Queda claro esto, chicos? Bueno, fíjense que otro de los grandes temas, y bueno, si invertir para hacer un departamento o lo que fuere, no es negocio, lo que sí es negocio es la especulación. Pongo la guita a laburar en un plazo fijo, compro dólares, qué sé yo. Empiezo a hacer malabarismos con la guita, pero no la pongo en una actividad productiva. ¿Se entiende? Este es otro punto. Fíjense que no solamente tenemos que, como características de la inflación, es la generalidad y la persistencia. O sea, hay un aumento generalizado de los precios y este aumento es persistente, o sea, todos los meses aumentan los precios, sino que también la evolución es aleatoria, es errática. Este mes aumenta un 0,85%, el mes que viene aumenta un 3%, el otro mes aumenta un 1,5%. O sea, no es que todos los meses aumente exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Bueno, a partir de ahí entonces menor es la posibilidad que tengo de hacer algún tipo de análisis. Bien, la pregunta del millón. ¿Por qué se origina la inflación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se origina la inflación, chicos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se les ocurre? Que la moneda pierde valor. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Se acuerdan la primera clase cuando vimos la balanza esa famosa que de un lado pusimos todo el dinero y del otro lado todos los productos? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, justamente ese es el asunto, ¿no? O sea, en un plato se sigue manteniendo la misma cantidad de bienes y servicios y en el otro plato se agrega más dinero. Entonces, como del otro lado se agrega más dinero, lo que estoy teniendo es un desbalanceo entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes y servicios, y eso es lo que provoca el aumento de los precios. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Sí o no, che? Sí, sí. Bueno, el punto es que hay varias teorías que desarrollan el origen de la inflación, ¿no? El enfoque monetario es justamente lo que les acabo de decir, ¿no? El enfoque monetario es el desnivel que existe entre la oferta y la demanda de dinero, ¿no? Bueno, fíjense, esto es un poco lo que vemos como en esa balanza mágica que les hice mención recién, ¿no? Considera la demanda de dinero como una variable exógena
que regula la demanda agregada y por medio de esta el nivel de actividad. Vale decir entonces que lo que está viendo el monetarismo es que la gente quiere tener más plata en el bolsillo. ¿Tá? Y entonces, como la gente quiere tener más plata en el bolsillo, va a aumentar la tasa de interés, y como aumenta la tasa de interés, la gente piensa entonces que los productos mañana van a valer más y entonces comienza el comprador. Con el asunto de que todo el mundo compra, entonces los precios siguen subiendo. ¿Se entiende? Bien, tenemos una oferta de dinero que va por encima de la disponibilidad de bienes, lo que vimos en la balanza, y eso entonces provoca un aumento en los precios. Ahora bien, así como nos encontramos con los monetaristas, ¿sí? También tenemos a los no monetaristas, a los estructuralistas, que tienen un enfoque de la inflación diferente. Hay varias teorías de los estructuralistas al respecto. La primera habla de la pugna. La pugna es la lucha, ¿no? La pelea por la distribución del ingreso. Es decir, imagínense ustedes que, como aumentan los precios, ¿qué va a hacer la CGT? Si aumentan los precios, ¿qué va a hacer el sindicato? Pedir aumento de sueldo. Claro. Y entonces, imagínense ustedes que le otorgan ese aumento del sueldo. ¿Qué va a pasar con los costos de los precios, los costos de los productos? Van a aumentar. Si se aumentó el salario, ¿qué va a pasar con el costo del producto? Va a aumentar para Va a poder pagar los aumentar. Y si salarios. aumenta el costo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el empresario con el precio? También aumenta. Y como aumentó el precio, ¿qué va a hacer el sindicato? Otra vez pedir aumento de sueldo. Y entonces entramos en una espiral viciosa. ¿Se entiende? Ahora, el sindicato es el único que hace esto, ¿no? En realidad todos los grupos de poder presionan al gobierno para conseguir una mejora en su nivel de actividad. ¿Está? Los empresarios presionarán por un subsidio, los comerciantes para tener una quita en el valor de los impuestos, qué sé yo. Pero todo el mundo presiona, ¿sí? Para lograr paliar los efectos de la inflación. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto que estoy diciendo, chicos? Sí, sí. Bien. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Que todo esto se materializa a través de los costos. Bueno, y este enfoque, fíjense que no niega el enfoque monetarista. ¿Por qué no lo niega? ¿Por qué no lo niega, che? Bueno, porque fíjense que cuando arrancamos a explicar, cuando empezamos a explicar el modelo, ¿sí? De la pugna por la distribución del ingreso, lo que dijimos fue, aumentan los precios. Entonces, este enfoque de la pugna por la distribución del ingreso, lo que estaría haciendo no es trabajar sobre el origen de la inflación. ¿Por qué se originó la inflación? ¿Sí? Este enfoque lo que está haciendo es trabajar por el mecanismo de amplificación de la inflación. ¿Se entiende lo que digo, Che? No, Sí, yo no profe. entendí. ¿Se entiende o no? Perdón. Yo no. No entendiste. ¿Qué es lo que no entendiste, Che? Esa última parte que explicaste. Bueno, vos fijate lo que nos muestra la filmina, lo que nos muestra la diapositiva. Que el enfoque de la pugna por la distribución del ingreso arranca diciendo que aumentan
los componentes de los costos. Vale decir, aumenta el salario, las tarifas, aumenta el tipo de cambio, aumenta todo. ¿Tá? Entonces, como esto comienza a aumentar, entonces lo que tenemos es que todo esto impulsa la inflación. ¿Sí? Y entonces llega un momento que la presión es tal que no queda otra que convalidar esos aumentos. Si no, bueno, las empresas comienzan a cerrar y comienza una etapa recesiva. ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Lo mismo pasa, qué sé yo, con la CGT. Bueno, fíjate que uno de los factores que habla acá como costos es salarios, ¿no? La CGT, el sindicato presiona para conseguir un aumento en el salario porque aumentaron los precios. ¿Tá? Y a partir de ahí entramos en una espiral viciosa. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, ahí Bueno, te sigo. el punto es que vos fijate que cuando arranco a hacer el análisis, lo que digo es que aumentaron los costos, aumentaron los componentes de los costos, ¿cierto? Y ya doy como válido eso y a partir de ahí empiezo a construir mi análisis. ¿Se entiende? Sí, Ahora la pregunta del millón es, ¿y por qué aumentaron los costos? ¿Me explico? Por eso es que el enfoque de la pugna por la distribución del ingreso no niega el enfoque monetarista, porque si no, no habría generación de inflación. ¿Me explico? perfecto, sí. Bien. Este enfoque dice que, bueno, hay diferentes formas de encarar el problema, ¿no? O sea, mejor dicho, hay diferentes formas por las cuales aumentan los costos, ¿sí? Por un lado, habla de las presiones oligopólicas. O sea, cuando los oligopolios... ¿Se acuerdan que era un oligopolio? Cuando hay varias empresas, puede ser, Cuando hay, perdón. como varias empresas que ofrecen un servicio, puede ser. ¿Qué pasó, Che? Hola. ¿Se me quedaron todos dormidos? No, se debe haber cortado el audio porque ahí Ramiro había dicho algo. Ok. ¿Quién tiene algo para decir de todo esto, Che? Bueno, básicamente entonces queda claro cuál es el enfoque de la pugna por la distribución del ingreso. Sí, ¿Sí o no? ¿Sí o no, Che? sí queda claro. ¿El resto? Sí, profe. Bueno, ok. Después tenemos otro enfoque dentro de los no monetarios, que sería el enfoque estructuralista. ¿Tá? El estructuralismo plantea el problema desde las inflexibilidades que tiene la oferta. Es decir, ¿cuántos compradores de autos hay en la Argentina? ¿Cuánta gente compró auto en la Argentina en el último año? Auto 0 kilómetros. El año pasado fue un año malo, malísimo. Fue un año de alrededor de 400.000 autos, 2020. Se vendieron alrededor de 400.000 autos. ¿Cuántos fabricantes de autos hay en la Argentina? No, ni idea, Ni profe. idea. Ni idea. Poquitos, 10, con toda la furia. ¿Sí? Ford, General Motors, Fiat, Renault, Peugeot, Toyota, Nissan, Volkswagen. ¿Me olvido de alguno? Que yo sepa, no. Entonces,
estamos en presencia de un oligopolio. Hay pocos vendedores y muchos compradores. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sabe cuál es la capacidad productiva que tiene la Argentina en materia automotriz, no? Argentina tiene la capacidad para producir alrededor de 800.000 autos por año. Imagínense ustedes que en el 2018 si se esperaba un año récord y se iba a superar el 1.000.000 de autos vendidos. ¿Sí? Bueno, en la medida en que la demanda presiona de esa manera, ¿no? En la medida en que nos encontramos con una demanda que presiona por encima de la capacidad productiva, ¿ah? Eso es lo que serían lo que la frase habla de los estrangulamientos de la oferta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la oferta? más accesible ¿cómo se llama? No, no me sale la palabra ahora. Mira, te lo hago fácil. Si la industria tiene una capacidad productiva de 800.000 unidades y vos tenés una demanda de 1.000.000 de unidades, vos tenés dos alternativas. La primera, invertir para poder producir más. ¿Cierto? La segunda, aumentar los precios para bajar la demanda. ¿Qué es lo que va a pasar en el mercado? Aumentar el precio. De eso se trata entonces esta frase. ¿Tá? Hay heterogeneidades en la economía. Cuando hablamos de estas heterogeneidades estructurales, podemos traducir monopolio, oligopolio, que generan estrangulamiento e inflexibilidad de la oferta. O sea, llegamos al pico de la producción y a partir de ahí la oferta que no tiene capacidad para incrementar rápidamente la producción. Heterogeneidad es estrangulamiento de la oferta para adaptarse rápidamente a los cambios de la demanda. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bueno, evidentemente, si la alternativa es aumentar los sueldos, aumentar los precios, bueno, automáticamente entonces empezamos a ver que hay presión inflacionaria. ¿Lo ven? Y si el que compra el auto, o sea, vemos que aumentaron los precios de los autos, pero el que compra auto es un panadero. ¿Y entonces qué va a hacer el panadero? Va a aumentar el precio del pan para poder pagar la cuota del auto. Y el otro que es el lechero va a aumentar. Y así entonces empezamos a ver un mecanismo de propagación. Un mecanismo de propagación, ¿ah? A través de todo el espectro económico. ¿Se entiende? Y después podemos tener una persistencia a través de la pugna por la distribución del ingreso. ¿Me explico? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, acá estoy poniendo cuáles pueden ser las heterogeneidades que estaríamos viendo en estos mercados. Lo que dijimos recién con mercados oligopólicos, la falta de capacidad o iniciativa empresarial, la concentración del ingreso y las rigideces en los sectores. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, el problema que tenemos es este, ¿no? Que hay un shock que inicia la inflación
Y a través entonces de esto podemos llegar a niveles de inflación y propagación impresionantes, ¿tá? Que prácticamente a lo mejor no tienen nada que ver, ¿sí?, con la presión inflacionaria inicial, con la que da origen a todo esto. ¿Lo ven? Lo que decíamos antes, ¿ven? Los enfoques, el problema que tienen los enfoques, ¿sí?, pueden llegar a explicar entonces por qué se origina todo esto. Pero, ¿y por qué la persistencia? Ahí es donde empezamos a tener baches en todo el asunto. Bien, ¿queda claro todo esto, chicos? ¿Hasta acá se entendió lo que estoy hablando? Sí, profe. Sí. ¿Y cómo juega cómo juega el desempleo en todo esto, che? Cuando hay inflación, ¿qué va a pasar con el desempleo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Están todos de acuerdo? Yo sí. Veamos. Yo no tanto. Yo no tanto. O sea, si lo analizo un poquitito en detalle, me voy a dar cuenta que al principio no pasa eso. Después sí, pero al principio no. Porque ¿cuál es la frase habitual del vendedor cuando hay inflación? ¿Qué es lo que me dice el vendedor? Compre hoy porque mañana aumenta. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces con el compre hoy, ¿qué pasa con las ventas? Van bien. O sea, no Suben, habría. suben las Claro. ventas. Y si sube la venta, ¿qué va a pasar con la producción? También sube. Aumenta. Claro. Claro. Y si sube la producción, entonces ¿qué va a bajar? ¿Qué va a pasar con el desempleo? Disminuye. ¿Lo ven? O sea, en un primer momento, lo que vamos a observar es que el desempleo disminuye. Y el que trabajó mucho con esto es un señor que se llama Phillips. Y trabajó con un modelo donde relaciona la demanda agregada, ¿sí?, y la inflación. Vale decir, ustedes, una de las cosas que vimos, ¿sí?, es que si este es el producto y acá tengo los precios y esta es la demanda agregada y esta es la oferta agregada, ¿sí?, bueno, lo que yo puedo hacer para incrementar el nivel de producto es un desplazamiento de la demanda agregada. De esa manera la economía se sitúa en este nuevo punto y aumenta el producto. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? Ahora, Phillips se detiene en el análisis y dice, bueno, entonces, para este nivel de oferta, ¿sí?, bueno, lo que yo voy a ver es que puedo encontrar una relación entre la tasa de desempleo y la inflación, siendo U la tasa de desempleo. De manera tal que lo que se observa es una gráfica de este estilo, que lo voy a llamar C sub 1, donde este sería el punto A y este sería el punto B. ¿Lo ven? Y entonces, en la medida en que aumenta la inflación, ¿sí?,
disminuye el desempleo. ¿Lo ven? ¿Se entiende esto, Che? Sí. Y acá es donde Phillips empieza a estudiar un poquitito más a fondo la cosa. O sea, hasta acá es lo que ustedes me decían. ¿Sí? Perdón, lo que ustedes me dijeron es que cuando aumenta la inflación aumenta el desempleo. ¿No? Y lo que yo les dije es que aumenta la inflación y disminuye el desempleo. Por lo menos en un primer momento. ¿Se acuerdan? Porque justamente esto es lo que está pasando. Imagínense que si por algún momento, ¿no? Bueno, a esto U sub A y U sub B. Si por algún motivo tenemos esta disminución, ¿sí?, de la tasa de desempleo y llegamos a este punto 1, ¿sí?, ¿qué es lo que está viendo entonces el empresario? ¿Qué pasó con la cantidad de gente que tiene trabajando dentro de la empresa? En el punto 1. ¿Más o menos gente que antes? Menos, profe. Menos gente que antes, porque fíjense que lo que está sucediendo es que está disminuyendo la tasa de desempleo. No, perdón. Si disminuye la tasa de desempleo, entonces hay más gente trabajando, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Y si hay más gente trabajando, entonces, ¿qué va a pasar con los costos de la empresa? Van a aumentar. Van a aumentar. Y si aumentan los costos, ¿qué va a hacer entonces el empresario con el precio? Lo aumenta también. Vale decir entonces, va a pasar esto. Y así llegamos al punto B. ¿Están de acuerdo? Ahora, como aumentaron los precios, entonces, ¿qué va a pasar con las ventas? Disminuye. Disminuyen las ventas. Y si disminuyen las ventas, ¿qué va a pasar entonces con la cantidad de gente que tengo trabajando en la empresa? No le vas a poder pagar. Por lo tanto, disminuye la cantidad de gente. Y acá viene la pregunta. Y ahí es donde entonces voy a estar volviendo a Usubá. Pero vuelvo así, o sea, ustedes ven que como estoy sacando gente, los precios caen o los precios se siguen manteniendo en el nivel de B. Se siguen manteniendo. Exacto, y ese es el problema que está viendo Philips. Dicen, muchachos, miren que los precios, una vez que aumentaron, ya está, no bajan más. O sea que me voy a encontrar en este punto, pero con eso lo que voy a lograr es una nueva curva de Philips. ¿Lo ven? Y acá voy a llamar el punto C. ¿Se entiende? O sea, la inflación es muy perversa, porque en un primer momento me está haciendo ver que disminuye la tasa de desempleo. Pero después me doy cuenta de que me aumentan todos los precios, ¿sí? Y a partir de ahí entonces, como se caen las ventas, ¿sí?, se cae la producción y comienza a aumentar nuevamente el desempleo. Pero aumenta el desempleo y no cae el precio, se sigue manteniendo en el nivel que estaba antes. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Con lo cual, fíjense que es terrible entonces lo que está pasando con la inflación, porque nos hace vivir una ilusión, ¿sí?, de que todo está mejor, cuando la realidad es que todo está peor. ¿Se entendió? Bien, hasta acá. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ok. Seguimos entonces
con la presentación del Power. Bueno, habíamos llegado a esto, ¿no? ¿Se acuerdan? A el monetarismo versus el estructuralismo. O sea, ¿qué es lo que piensa el monetarismo y qué es lo que piensa el estructuralismo en cada uno de estos tópicos? ¿Ah? Con la inflación, lo que dijimos antes, por un lado, un problema de dinero. Aumenta la cantidad de dinero en una cuantía superior al aumento de la cantidad de bienes. ¿Está? El estructuralismo dice, no, muchachos, en realidad el problema de la inflación habría que verlo en los desequilibrios sectoriales, ¿sí? Y a partir de ahí ver entonces cuáles son esos desequilibrios, trabajarlos y eliminarlos. ¿Se entiende? El monetarismo en política económica dice que lo primero que hay que buscar es el crecimiento. ¿Tá? Y para encontrar el crecimiento, lo que debemos tener entonces es estabilidad en los precios. ¿Tá? Porque si los precios se mantienen estables, entonces se genera el ahorro. La gente debe utilizar algo diferente a la especulación, porque ya ahora entonces no es que vamos a tener variaciones en el tipo de cambio, variación en la tasa de interés permanente y a partir de ahí hacer algún negocio. ¿Se entiende? Y por el otro lado, lo que dijimos antes, se orienta nuevamente la inversión desde lo especulativo hacia lo productivo. Profe, se va a cortar, me parece. Seguimos, largamos acá y grabo esto y volvemos a entrar. ¿Está? Ok.